Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. La industria del entretenimiento. Creo que durante tiempos difíciles como la pandemia, por ejemplo, la industria del entretenimiento quizás haya sido uno de los sectores más afectados, porque si bien es cierto, el entretenimiento, el esparcimiento, la visita a algún restaurante, a alguna disco, a algún concierto, bueno, de hecho que gran parte de estas opciones se han suspendido, pero tienen mucha importancia para el ser humano, pero también hay que decir que son actividades como postergables, es decir, puede ser que a nuestro país llegue tu artista favorito, pero por ahí las condiciones económicas particulares de ese momento no te permiten ir a ver ese concierto y no pasa nada, ya habrá otra oportunidad. En cambio hay, digamos, compromisos impostergables que uno no puede dejar de cumplir, como la cuota de los chicos, la alimentación, etcétera. Pero ahora, que no digo que estemos en tiempos post-pandémicos, pero que, digamos, la vida volvió a la normalidad. Tenemos festivales, tenemos conciertos, tenemos ofertas gastronómicas, ofertas de esparcimiento y de entretenimiento quizás como no haya existido en años anteriores en nuestra ciudad y alrededores. Pero, ¿qué peso tiene dentro de nuestra marcha económica, dentro de nuestra economía? ¿Qué importancia tiene y sobre todo qué influencia tiene en otros rubros que a lo mejor no están directamente vinculados con el entretenimiento, pero que también forman parte de esa actividad? Me refiero ahí a hotelería, transporte, plataformas y también el lado informal de esta historia. Pero, lógicamente, para tener una idea de lo que significa todo esto, precisamos de las respuestas y las opiniones de los entendidos. Y ahí encontramos a César Paredes, economista, que está dispuesto a brindarnos parte de su tiempo aquí en La Esencia. César Paredes, bienvenido a La Esencia aquí en Mega TV. Bueno, muy buenas noches, Juan. Muy congratulado de estar compartiendo contigo este programa. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. A ver un poco, la industria del entretenimiento es importante, ¿no? Yo no sé si se puede hacer una comparación con otras ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, donde la actividad es grandiosa y significa un importante rubro dentro de los ingresos, pero en Asunción en particular y en Paraguay en particular, ¿cómo está viendo usted esa industria que aparentemente se está recuperando después de 2 años y piquito de tremendos resultados por lo de la pandemia? Y la veo realmente en franca expansión, cada vez con más eventos, con más cantidad y variedad realmente, así como el sector gastronómico también se expandió muchísimo en nuestro país. El sector del entretenimiento, y está muy ligado, digamos, el sector del entretenimiento también ha traído muchísimo, principalmente artistas, el tema musical, teatro, inclusive desarrollo de películas. Todo eso ha crecido muchísimo en nuestro país. No existe una medición muy fina al respecto, no tenemos números muy finos, pero sí es notable el crecimiento que ha tenido y que es un sector muy importante porque genera muchísima mano de obra, ¿verdad? Todo ese sector genera mucho movimiento en personas, como un sector totalmente de servicios, requiere muchísima gente, que se movilice muchísima gente, y eso obviamente es muy bueno para la economía. Claro, últimamente los conciertos se han reactivado, grandes festivales han regresado y eso convoca a mucha gente, como decía usted, mano de obra, que no están directamente a lo mejor asociados a la organización en sí de un espectáculo, donde de por sí ya se mueve a muchísima gente entre los promotores, entre los productores, entre la gente que, digamos, levanta el escenario, personal de seguridad, boletería, en fin, pero también tiene su repercusión en otros sectores. La hotelería, por ejemplo, podría ser una de ellas, ¿no? Sí, totalmente, la hotelería, el transporte, o sea, todo el transporte que mueve eso, ¿verdad? La carga, alquileres de equipos, combustible, ¿verdad? Obviamente todo el tema de comida, porque toda esa gente que se moviliza, que va y viene a los eventos, come antes, come después, consume muchísimo. Entonces, realmente hay un efecto directo, como dijiste, una mano de obra directa relacionada al espectáculo que se realiza y directamente afecta a muchísima gente, ¿verdad?
Claro que sí. Ahora bien, ¿afecta a esa gente de manera temporal, eventual? Es decir, gente que es contratada para ese evento en particular y tiene trabajo en esos días en particular, después de vuelta a ver qué se puede hacer. En general, ¿cómo ve usted esa situación laboral de quienes prestan sus servicios en alguna parte de esa larga cadena que se llama eventos? Y realmente son servicios puntuales, ¿verdad? Son servicios puntuales, pero como lo que se está dando es que justamente como son recurrentes los eventos, cada vez tienen más trabajo permanente, ¿verdad? Entonces, eso hace que se vayan formando también empresas, microempresas que se dedican a esos servicios puntuales y la mayoría de esa gente, en la medida que existe actividad, se va moviendo, ¿verdad? Un evento en Encarnación, otro evento en Ciudad del Este, otro evento y se mueve todo. O sea, uno se da cuenta que, por ejemplo, un festival donde van a venir varios artistas genera a la vez la actuación de esos artistas en clubes sociales, en discotecas, en otros centros nocturnos. Entonces, es como que genera un movimiento en varios lugares, en varios momentos, y eso se va haciendo también los organizadores y los grupos que organizan esos eventos, los productores de esos eventos también los van escalonando, ¿verdad? De Ujú. manera que en la medida que haya respuesta económica, en el sentido de que los espectáculos sean bienvenidos por el público y se paguen las entradas y compañía, eso va teniendo un movimiento permanente, ¿verdad? En Ujú. algunos momentos un poco más, en algunos menos, pero cada vez más en forma permanente, excepto en temporadas más duras. Esos sectores sufren más en invierno, ¿verdad? En las épocas más frías, pero bueno, tienen su movimiento más fuerte a partir del tercer trimestre del año y en lo que es este primer trimestre, ¿verdad? Donde el clima y todo el ambiente da mucho más para desarrollarse, ¿verdad? Ujú. Usted decía que no tenemos datos así muy finos, datos que pretendan ser exactos con respecto a la importancia, así porcentualmente hablando, de lo que es la actividad del entretenimiento en nuestra economía en general. Pero algún cálculo, algún estimativo que usted tenga, en algún momento habrá observado lo que está pasando y dice, bueno, esto debe tener esta importancia dentro de lo que es la economía formal, o es muy difícil hacer ese cálculo. Y la verdad que es difícil lanzar algún número, ¿verdad? Ujú. Tendríamos que ver con gente del sector, con gente que esté asociada al sector, a ver si tiene algunas cifras. En Paraguay es complicadísimo conseguir cifras, ¿verdad? Porque las personas no, los sectores no quieren mostrar sus cifras y en algunos casos ni siquiera en forma agrupada, ¿verdad? Entonces no es muy fácil, no es muy fácil conseguirlas, pero sí hay que tener en cuenta también que esos sectores, principalmente los sectores que se dedican a la producción de esos eventos, tienen sus vaivenes, ¿verdad? O sea, en algunos eventos ganan, en otros eventos pierden. Los Sí. que aseguran siempre son los que brindan los servicios, ¿verdad? Lo que alquilan, lo que sé yo, los parlantes, transporte, hotelería, todo eso. En muchísimos casos, la mayoría de los casos reciben su ingreso, ¿verdad? Pero la producción de esos eventos sí, yo conozco gente que está en eso y tiene sus vaivenes. O sea, hay momentos en los que no es que siempre sale todo bien y siempre existen ganancias, sino que tiene sus vaivenes. Entonces, tampoco es un sector especializado, ¿verdad? No es que mañana se me ocurre y bueno, ahora voy a ser productor de eventos, ¿verdad? Es un Claro, sector claro. muy especializado, donde está gente que realmente entiende el tema y aún entendiendo, estoy seguro que tiene sus vaivenes en ganancias y pérdidas, ¿verdad? Ujú. En cuanto a nuestro sistema tributario en ese sentido, ¿cómo ve usted? ¿Es sencillo, es entendible, es simple? ¿Se conoce realmente qué es lo que hay que tributar? ¿Se paga ese tributo? ¿Qué representa para el Estado a nivel fiscal la realización de este tipo de eventos? Y el ingreso principal de estos eventos se da indirectamente para el Estado, ¿verdad? Por los servicios relacionados. Lo que sí cobran directamente son la municipalidad, que normalmente cobra un canon por cada evento que se realiza, ¿verdad? Dependiendo de la ciudad donde se haga. Después está el tema de derechos de autor y compañía, que también llevan su parte en cada evento que existe, ¿verdad? Pero sí, es más indirecto en el sentido de que
como te decía, ¿verdad? Los alquileres y Ujú. compañía, eso que rodea los honorarios que se pagan, eso que rodea es lo que, termina tributando, ¿verdad? Claro, entiendo Al fisco directamente, al ¿verdad? fisco Y después, directamente. obviamente, la ganancia. Claro, entiendo que hay una renta, en algunos casos una renta presunta del extranjero, es decir, se retiene aquí, el promotor entiendo que tiene que retener un porcentaje del caché, digamos, de ese artista porque viene a realizar aquí una actividad económica, por lo tanto esa renta porcentualmente tiene que ser retenida por el Estado paraguayo, ¿no? Es un cobro en sentido de impuesto directo también. Sí, también, pero eso normalmente el artista no paga, digamos. Normalmente eso es parte del costo del productor, ¿verdad? O sea, Ajá. directamente si el artista te dice un cierto nivel de honorarios, eso es libre de impuestos. O sea, el productor tiene que sumarle todos esos impuestos locales y, bueno, obviamente hacer la correspondiente declaración de esas retenciones, ¿verdad? Sí, Ajá. efectivamente existe eso, la retención para todo lo que sea extranjero, se retiene, ¿verdad? Claro, le preguntaba si es simple nuestro sistema y si se conoce, porque Sí, a muy veces simple. hay, a veces hay algunos inconvenientes, ¿no? Aparentemente de organizadores que no sé si no conocen nuestro sistema tributario, shows que a veces hasta corren el peligro de suspenderse, de cancelarse por esa cuestión, pero en realidad no hay muchos secretos tampoco, es cuestión de conocer, no es tan complicado como en otros países como Brasil, por ejemplo, donde el sistema tributario es particularmente complicado. No. Nosotros tenemos acá básicamente impuestos, digamos, de la administración central y, como te decía, impuestos municipales, normalmente muy simple. Un poco a veces lo que obviamente todo el mundo busca es eludir esos impuestos con algunos mecanismos y ahí a veces se generan esos inconvenientes, ¿verdad? Pero en general la forma de tributar en nuestro país es bastante simple. Ujú. Otra cosa que me suele llamar la atención y hasta me preocupa es cierto, se genera toda una industria informal también alrededor de un recital, de un festival, de un concierto. Gente que vende merchandising que no es oficial, gente que vende el asadito, el lomito, el super pancho, la gaseosa, qué sé yo, la cervecita también. A veces solemos escuchar comentarios, bueno, mira la cantidad de gente que vive o se nutre económicamente alrededor de un espectáculo así perfecto. Familia que necesitaba tener ese ingreso importante a lo mejor en una noche o en un par de noches. Pero ¿qué pasa con la no contribución de esos ingresos? Es decir, son ingresos que no contribuyen. ¿Usted cómo ve ese aspecto? Sí, no contribuyen directamente quizás, ¿verdad? Vamos al ingreso por el famoso estacionamiento nomás, Ajá, sí. ¿verdad? Que muchísima gente cobra, bueno, se cobra en efectivo, qué sé yo, obviamente ahí no hay factura, muchísimo, como dijiste, todo el tema de Pancho, qué sé yo, hay muchísimo ingreso que no se factura directamente en ese momento, pero de alguna manera, como es ingreso de persona en general de recursos, de bajos recursos, compañía, eso termina en una compra del súper o en una compra de alguna despensa y termina entrando al circuito formal del consumo, ¿verdad? Quizás el que hizo el gasto no tiene un comprobante, pero ese dinero termina de alguna manera indirectamente, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, en el circuito, entrando al circuito formal, ¿verdad? Sí, o sea, si existe algún tipo de pérdida, no debería ser muy importante, ¿verdad? Yo Ujú. creo que la mayor parte de eso termina dentro del circuito formal, de alguna manera, como te digo, porque ese dinero termina consumiéndose, y si bien no se factura en ese momento y por eso no hay un digamos, una retención de impuestos directamente, ese dinero termina gastándose, digamos, y ahí de alguna manera termina llegando llega a su parte del Estado, ¿verdad? Ujú. A veces hay mucha, digamos, oposición a una medida como por ejemplo el traslado de los feriados
a un lunes, por ejemplo, para hacer un fin de semana más largo, mucha gente dice, no, pero ¿por qué así si la gente necesita trabajar? ¿Por qué inventar feriados? ¿Por qué hacer ese tipo de movidas? En fin. Sin embargo, el gasto, ¿no?, razonable, el consumo, el hecho de tener más días libres, salir, ir a una disco, a tomar algo a un bar con los amigos, a un restaurante, hacer circular esa plata también es importante y también, digamos, genera mayores ingresos a un sector importante como el entretenimiento. ¿Usted no lo vería así? Mira, la circulación de dinero es lo que hace a la economía. O sea, sin dinero circulante realmente la economía no funciona, ¿verdad? Cuando existe un exceso de circulación, existe lo que se llama inflación, ¿verdad? Ajá. Entonces, como está pasando ahora, que el Banco Central está reteniendo dinero, lo que se dice en términos jocosos, no hay circulante, ¿verdad? Es porque el Banco Central está reteniendo dinero para que circule menos, para que, bueno, los precios no suban en exceso, ¿verdad? Entonces, lo más importante para una economía es que el dinero circule. En la medida que tiene mayor circulación, está generando mayor producción, está generando mayor ingreso, mayor movimiento. Definitivamente el traslado de los feriados, todo este tema de permitir bueno, que la gente gaste su dinero, facilitarle el gasto, eh, si bien a veces ocurre en casos de sobreendeudamiento y Ajá. compañía, también la realidad es que ese ingreso genera movimiento, ese movimiento genera actividad económica, esa actividad económica genera ganancias y eso es muy bueno para la economía. O sea, yo soy muy partidario de que a veces, bueno, yo también tengo mi empresa, ¿verdad? Y bueno, digo, a veces uno quiere que, bueno, todo el tiempo esté produciendo, ¿verdad? Pero cuando uno descansa también otra gente está produciendo y eso termina circulando dentro de la economía, ¿verdad? Termina ese empresario que está en ese momento con un negocio turístico, con un negocio de entretenimiento, con un negocio de expansión, digamos, del sector de entretenimiento, del sector de descanso. Ese dinero termina volviendo a la economía de alguna manera porque, bueno, tiene que expandir su propiedad, tiene que ampliar sus servicios, tiene que hacer inversiones y termina entrando a la economía, ¿verdad? Entonces, definitivamente es muy positivo que se generen oportunidades para que ese dinero circule. Mientras más circula dinero, definitivamente estamos ante una economía más dinámica. Ahora, me queda la curiosidad de por qué suele darse esa circulación o sobrecirculación, es decir, que circule más dinero de lo razonable y ahí se, digamos, origina la intervención del Banco Central. ¿Eso sucede por una indisciplina, uno gasta más de lo que debería? ¿Por qué se suele dar esa sobrecirculación que tampoco es positiva del todo? No, el tema es que cuando sobrecircula el dinero, termina siendo digamos, lo que es malo es que no circulan más productos ni servicios, sino simplemente suben los precios, ¿verdad? Ya, ya, ya. Entonces, cuando hay una sobrecirculación de dinero, no es que hay más movimiento económico, sino la gente ajustó más sus precios nomás y listo, ¿verdad? Entonces, para evitar eso ocurre básicamente por un exceso de dinero en la economía, ¿verdad? Eso es el concepto de inflación que alguna vez por alguna razón medio rara los economistas nos pusimos de acuerdo en que el exceso de dinero circulante por sobre los niveles productivos genera el aumento de precios, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy estamos en el tema inflacionario en el mundo por una cuestión muy simple de que en pandemia los gobiernos metieron muchísimo dinero, se alargaron, se endeudaron y lanzaron mucho dinero al mercado, ¿verdad? Porque la economía estaba muy deprimida para evitar una depresión mayor, porque muchos sectores se quedaban parados y para evitar una depresión mayor, los gobiernos lanzaron a través de obras públicas, a través de compras o de subsidios directos, lanzaron mucho dinero al mercado, ¿verdad? Ujú. Y qué pasó con eso? Y que ese dinero se quedó circulando y después la economía ya volvió a su estándar normal. Mucha gente no tenía ni siquiera dónde gastar y de golpe se liberó la economía, la gente empezó todo eso que no había gastado en 2 años de pandemia, empezó a querer gastar con viaje, con esto, consumir aquello, que auto nuevo, que
Sí. Y eso, bueno, generó una sobredemanda, ¿verdad? Y esa sobredemanda con una economía mundial lenta en producir, ¿verdad? Porque no había chips, no había, había muchos problemas logísticos porque no había contenedores. Entonces todo eso hizo que, y bueno, pues más la guerra de Rusia-Ucrania que elevó el precio de los combustibles, todo eso hizo que los precios se dispararan en el mundo en general y bueno, que todos los bancos centrales del mundo salieran a retener, digamos, a buscar, mejor dicho, eh, discúlpame, No, tranquila, tranquila. a recoger dinero, el dinero que habían lanzado excesivamente durante la pandemia, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y eso está bien, eso es una buena medida porque la inflación, cuando el aumento generalizado de precios, afecta más a los sectores pobres. Ujú. Entonces, en el macro de la economía, la inflación genera pobreza. Entonces, todos los gobiernos del mundo hoy están generando medidas que sacan ese circulante. También hasta cierto nivel, digamos, cuando los niveles de precios vuelven a la normalidad, también los niveles de circulante vuelven a la normalidad y se tiene una economía más ordenada, ¿verdad? Ujú. Se me fue el tiempo y entonces, en síntesis, César Paredes, la actividad del entretenimiento es positiva, es importante, no podemos hablar de números y porcentajes así finos, bien estudiados, pero tiene su importancia, es decir, en la medida que estos festivales, conciertos, oferta gastronómica, cine, espectáculo en general sigan, eso va a tener su importancia y hay que apoyar para que coadyuve a una economía lo más estable que se pueda. No, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que tenemos que impulsar eso, o sea, hay que buscar. Y de hecho, hay muchísimos artistas jóvenes que están lanzando discos, que están, o Ujú. sea, hay mucha gente que vive hoy de la música. A mí me entusiasma ver eso porque, bueno, por mi edad yo viví una época en la cual casi no había artistas y hoy, sin embargo, en cada evento que uno va hay un cantante, hay grupos musicales, hay discos que se lanzan, temas que se lanzan, películas que se realizan, conciertos que vienen. Y eso tiene que seguir con mucha fuerza, impulsar y generar las condiciones, inclusive hay que conversar con ellos para generar las condiciones para que esa industria vengan inversores extranjeros, ¿verdad? A hacer sus películas acá, a desarrollar conciertos más grandes, trabajar con el sector hotelero para que, qué sé yo, nuestros estadios que a veces no tienen mucho uso, se desarrollen más conciertos más grandes, ¿verdad? Facilitar los procesos migratorios para que la gente de la región del norte del sur, perdón, del norte argentino, del sur brasilero, de Bolivia pueda venir Ujú. a participar aquí de esos eventos. O sea, realmente hay mucho que hacer ahí y debería impulsarse con mucho más fuerza porque genera un ingreso Correcto. genuino y muchos recursos para el país. César Paredes, economista, por su tiempo, muchísimas gracias. A las órdenes, Juan. Un fuerte abrazo. Muy Gracias por la amable, muy oportunidad. amable. César Paredes, así muy claramente hablándonos acerca de la importancia de la industria del entretenimiento para nuestra economía. Ya volvemos. Bueno, cada palabra que nos dijo César Paredes es realmente interesante, pero quiero rescatar esto que había dicho ahí al final ya de la conversación, sobre todo nosotros que venimos, decía él, de una época en que no había muchos artistas. Es cierto, hoy uno va a una fiesta, a una boda, a una fiesta de 15 o lo que fuera, y se encuentra con grupos o solistas que tocan, actúan en vivo. Eso significa mover también un dinerito para los artistas. Esos artistas cobran, esos artistas tienen trabajo y en la medida que eso se remunere correctamente y se cumplan también todo lo que tiene que ver con derechos de autor, también va a colaborar para que la industria del entretenimiento, la industria del espectáculo, del arte vaya creciendo en ese sentido en particular que quise rescatar de toda la charla que de por sí fue muy, muy interesante. La industria del espectáculo, del arte, del entretenimiento tiene su importancia, es muy importante dentro de toda la movida económica y eso se está recuperando después de años muy difíciles y de nulidad, se podría decir, en ese sentido. Hasta la próxima en La Esencia.